Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Era del Hierro y en esta ocasión la verdad es que os traigo un tema bastante curioso. Siempre comienzo los vídeos diciendo que os traigo un tema muy curioso, pero en esta, hombre, evidentemente, siendo yo el que hace los vídeos, pues todos los que hago me parecen que traigo temas que, especialmente curiosos, ¿no? Pero en esta ocasión sí que creo que es un tema muy curioso, especialmente por lo desconocido del mismo, ¿no? Y es que os estoy hablando de la religión o de las divinidades que están relacionadas con el mundo celtibérico pagano dentro de la península ibérica. No me negaréis que es un tema muy poco tratado. Normalmente siempre que se suele hablar de divinidades celtas en genérico, inclusive dentro de la península ibérica, se suele hacer mención especialmente a todas aquellas divinidades que tienen una relación con el mundo irlandés y se las vincula con el mundo celta, o bien con el mundo galo y se las vincula indirectamente con el mundo celta peninsular, ¿no? Con el mundo celtibérico, por hacer un genérico. Pero muy pocas veces se nos habla realmente de cuáles eran los nombres, las tradiciones que había relacionadas con el mundo de las divinidades propias de la península ibérica en la relación con el mundo de los celtas, ¿no? Y en esta ocasión voy a hablaros de un dios adorado en la península ibérica por los pueblos celtibéricos, por unos pueblos concretos, entre, por decir alguno, por ejemplo, los veturios de la Bética, pero seguramente con diferentes nombres, pues era más o menos, o estaba más o menos relacionado con una divinidad genérica que habitaba los bosques para las creencias de los pueblos celtibéricos. En el vídeo os menciono un texto de uno de los grandes estudiosos de las religiones celtibéricas de la península ibérica, celtas de la península ibérica, Blázquez. Lamentablemente no tengo ese libro y os voy a recomendar otro que sí que tengo, que se llama Mitología y mitos de la Hispania prerromana, de Bermejo Barrera. No lo veía, ya los años van pasando y es un problema. Aquí lo tenéis. Es un libro muy bueno, sinceramente. Es un poco ladrillo para leer, pero la verdad es que viene muchísima documentación acerca de los diferentes dioses con nombre nativo, es decir, con el nombre con el que se les conoció en la península ibérica y con la posible relación que tenían dentro de la península ibérica con determinadas características propias de esas divinidades, evidentemente estando emparentadas muchas de ellas por medio de la tipología lingüística con divinidades de los galos, pero propias de la península. Y la verdad es que es un libro muy completo. Yo lo tengo desde hace mucho tiempo ya. De hecho, las páginas ya empiezan a estar amarillentas. Son 3, me he traído únicamente el primer volumen, el segundo volumen, pero en cualquier caso que sepáis que son 3, ¿no? Y es de los pocos libros, sinceramente, que tengo relacionado con mitología o creencias religiosas dentro de los pueblos de Hispania. Así que ya sin más, os dejo con el vídeo para que conozcáis a este gran dios oso de los bosques adorado por los celtíberos y al final pues os vuelvo a ver para despedirme. A día de hoy sabemos con certeza que los primeros dioses de la historia de la humanidad fueron divinidades zoomorfas relacionadas con la vida salvaje y con la caza. Posiblemente, todos estos dioses nacerían fruto de las migraciones de los hombres salvajes persiguiendo las grandes manadas de renos tras la última glaciación. Pues al retirarse los hielos, estos dejaron paso en gran parte de Asia y de Europa a grandes bosques y verdes praderas abundantes en caza y pesca, gracias a las cuales el hombre del Paleolítico pudo sobrevivir en un entorno hostil. En aquellos tiempos, nació la religión de las cavernas, un culto protagonizado por la espiritualidad del animismo. Tradición basada en la creencia de que todo lo que hay en la tierra tiene un numen o espíritu. Desde seres inertes, hasta seres vivos, ríos, montañas, árboles, bosques, rocas, animales. Todo lo que existe tenía un alma con la cual el sacerdote podía contactar por medio de danzas y rituales. Accediendo igualmente al plano astral y mundo de los espíritus de forma incorpórea. Una vez en el otro mundo, el sacerdote podía contactar y pactar con los dioses de la naturaleza, llegando incluso a ser poseído por distintas entidades sagradas en un éxtasis chamánico. Ello implicaba por una parte, la creencia de que el alma podía abandonar el cuerpo terrenal, viajando libremente por la tierra material conocida, y por la dimensión paralela invisible. Lugar habitado por entidades sobrehumanas,
espíritus de los antepasados, o poderosas fuerzas naturales, así como oscuros demonios a los que pedir ayuda o apaciguar en caso de necesidad. Aún a día de hoy, estas tradiciones animistas son mantenidas por gran parte de poblaciones rurales, en el entorno del norte de Asia, Siberia, y poblaciones africanas o amazónicas ancladas aún en la Edad de Piedra. Hoy sabemos que en las cavernas de aquellos tiempos, los hombres ancestrales pintaron pinturas rupestres ensalzando escenas de caza, o misteriosos dioses mitad humanos y mitad animales. Posiblemente, señores de la caza invocados para otorgar fortuna a los cazadores en sus jornadas. Por ejemplo, en la localidad de Stelmur, norte de Alemania, se descubrió un poste de madera con un cráneo de reno colocado en la punta, indicando probablemente un lugar donde se celebrarían banquetes rituales de cazadores, en los que se comería carne de animales cazados, cuyas cabezas eran ofrecidas a los espíritus del más allá en gratitud por la ayuda otorgada. En realidad son múltiples los ejemplos de pinturas, estatuillas, o viejos tótem mágicos relacionados con las creencias animistas de la caza. Dioses primigenios del más allá, creados a imagen y semejanza de los deseos y necesidades de los homínidos de aquellos años. Hombres león, hombres ciervo, hombres bisonte. O divinidades que fusionaban múltiples características de animales admirados, como la del mago de la cueva de Trois-Freres, en Francia. Un ser de unos 75 centímetros de altura, con cuernos de ciervo, cabeza de búho, brazos de oso, orejas de lobo, y barba de rebeco, quien posiblemente fuera una entidad del mundo espiritual, relacionada con una especie de señor de los animales. Un dios de la caza y la vida salvaje que rodeaba a los seres humanos del Paleolítico en la Europa del año 10.000 a.C. Todas estas creencias cazadoras dieron paso a tradiciones guerreras en el Mesolítico, cuando el hombre comenzó a trabajar la tierra para cultivarla. Los dioses de la caza se convirtieron en deidades de la guerra. Animales igualmente relacionados con atributos mágicos, que ya no eran empleados para cazar, sino para guerrear. Así fue como comenzó el culto a las manadas de lobos entre los mongoles o indoeuropeos, y donde los animales fieros comenzaron a tener un protagonismo entre las manerbunde o cofradías guerreras. Fue dentro de ese contexto donde nacería el culto a la divinidad celtíbera de la cual hoy vamos a hablar. Arconi, el dios oso de los bosques en la Hispania celta. A día de hoy sabemos gracias a determinados estudiosos de las religiones paganas hispanas, que los celtíberos pensaban que en sus bosques vivía un poderoso espíritu que los recorría y protegía bajo la forma de un gigantesco oso pardo. Este animal era el símbolo del dios, o la diosa Arconi, nombre emparentado con la divinidad Gala Artiou, a quien en Hispania se la representaba también con la forma de la diosa cazadora Artemisa, por influencia directa del mundo cultural greco-romano. El escritor romano Plinio describe cómo entre algunas tribus celtíberas existía la creencia popular de beber el cerebro del oso tras ser cazado. El romano describe dicho ritual de la siguiente forma. En Hispania se cree que su cerebro contiene un hechizo, y queman el cerebro de los que son muertos en los espectáculos, habiéndose comprobado por testigos, que quienes han tomado el cerebro del oso como bebida, experimentaban la misma rabia del animal. Aquí observamos cómo las viejas creencias animistas de la transmutación de las almas seguían presentes en la Edad del Hierro. Pensando los pueblos celtas de la Hispania indoeuropea, que el espíritu del oso podía entrar y poseer el cuerpo de los hombres, quizás guerreros, que bebían su cerebro para adquirir cualidades mágicas. Este ritual parece propio y único de las creencias célticas hispanas, y no extensible a todos los pueblos de la Europa celta. Relacionado con este culto,
José María Blázquez Martínez nos aporta los siguientes datos. En Sigüenza se ha hallado un dios, bien conocido en la religión celta. El dios es el mismo citado en una inscripción votiva del país de los Tréveros, en Bollendorf. En esta misma región vuelve a aparecer bajo la forma Artiou, y en Germania Superior, en Ederheim bajo la forma Artioni. En un bronce de Berna, la diosa se encuentra sentada delante de una osa y la inscripción dice, De Artioni. La diosa Artiou tuvo también un primitivo estado teriomorfo. Esta diosa ursina es un aspecto muy concreto del culto al oso. Una serie grande de teóforos de nombres y de lugares atestiguan entre los celtas este culto. Con él, hay que relacionar ciertas prácticas mágicas de la península, que tienen por protagonista al oso, como la descrita por Plinio relacionada con beber el cerebro del oso entre los celtíberos. Blázquez relaciona directamente la creencia de beber el cerebro del oso, con el culto hispano-celta del dios Arconi. Al beber el cerebro, los guerreros adquirían la fuerza de la bestia, convirtiendo a los hombres en temibles fieras. Aquí además, el cerebro juega un papel místico y simbólico, pues se encuentra en el interior de la cabeza, un elemento sagrado para los celtas, quienes pensaban que en su interior residía el espíritu de los hombres y animales. Así pues, el cerebro en el ritual descrito, cumplía la función de elemento mágico conductor de poderes. Era la simiente, la savia de la cabeza, donde residía el alma de los seres vivos. Por ello nuestros antepasados creían que al beber el cerebro, la fuerza del oso pardo, y en parte su fiereza, pasaba directamente del animal sagrado al hombre, en una superstición que nos traslada completamente a la edad de piedra y las sociedades cazadoras que en ella vivían. Igualmente, la creencia de los hombres oso, nos trae reminiscencias del mundo germánico y los berserk. Conectando inevitablemente el mundo celta europeo, el celta hispano, y la mitología germánica, con un antepasado cultural común, que posiblemente se encontraría en las poblaciones bajo la cultura de la cerámica cordada, fusionadas con el mundo indoeuropeo a finales de la Edad de Piedra o inicios de la Edad de los Metales. Del dios Arconi se sabe poco, aun cuando posiblemente estuviera relacionado con el mundo natural. Siendo guardián de los bosques y lugares salvajes, así como señor de los cazadores, y de las fuerzas primitivas. Madre en su versión femenina de Osa, relacionada con la protección de los bosques y la fertilidad. El dios, o diosa Arconi, suele estar relacionado con la divinidad Artiou de los Tréviros. Tribu gala que habitó el valle inferior de Mosela hasta que finalmente fueron absorbidos por los francos. En la península ibérica de cultura indoeuropea se han encontrado distintas inscripciones que pudieran arrojar una vinculación de cultos entre celtíberos y galos. Así pues, inscripciones tales como la de Sigüenza en Castilla, y algunas de Asturias y el Pirineo aragonés bajo población de los susetanos, como la de los veturios de la Bética, parecen demostrar que existió algún tipo de creencia religiosa relacionada con la divinidad del oso entre las poblaciones célticas de Hispania. Con la llegada de la romanización y el cristianismo posterior, el mito se perdió, o quizás se modificó, pasando simplemente a ser una superstición de las gentes cercanas a los campos. Se sabe con certeza que durante el período visigodo de Hispania, cultos paganos de los tiempos celtíberos y romanos, coexistieron al lado de las creencias cristianas entre los campesinos de pequeñas aldeas. Incluso hay autores que pretenden ver en la Edad Media una tradición que vincularía al oso como un elemento mágico entre los germanos llegados a España. Pues en el año 739, el rey de los Astures Fabila, hijo de Pelayo, moría sorpresivamente durante una cacería bajo las garras de una osa. Algo extraño y sorprendente, que ha servido para especular al respecto. Llegando algunos estudiosos a la conclusión,
de que la muerte de Fabila no fue fortuita, sino fruto de un ritual iniciático en el que el rey Astur intentó emular la gesta de su padre Pelayo, desafiando a un oso en un duelo de caza para ganarse el respeto del pueblo y la madurez heroica que le validara como líder del reino de Asturias. No obstante, hay que aclarar que todo lo contado sobre Fabila no es más que una hipótesis imposible de demostrar a día de hoy. En cualquier caso, el elemento oso, y quizás especialmente el concepto osa, en femenino, añadido a la leyenda del rey Fabila, no es casual, y respondería a una tradición cultural germánica e indoeuropea, en la que el animal como elemento totémico estaría vinculado al pueblo visigodo desde su etapa pagana. Hemos de recordar que el propio héroe visigodo Baltario tiene un pasaje en su cantar, donde se presenta ante sus enemigos transformado en un poderoso oso. Sea como fuere, parece existir una línea invisible de unión entre el ritual celtibérico descrito por Plinio el Viejo, la creencia escandinava de los berserk, y la sacralidad simbólica del oso en la Edad Media como elemento totémico y heráldico. Sabemos que los dioses indoeuropeos eran dioses padres relacionados con el cielo y los poderes celestes, por lo que seguramente todas las divinidades relacionadas con el mundo natural y animal son previas, es decir, casi con total seguridad, la diosa Arconi es una prestación cultural de los pueblos preindoeuropeos, que los celtas y germanos adoptaron e incorporaron a sus tradiciones. Relacionando el arquetipo ancestral del oso, antiguo espíritu natural de las religiones animistas, como nuevo dios del mundo indoeuropeo, asociado con su carácter ancestral de numen de la naturaleza y la caza. Y enlazado igualmente en la Edad del Hierro, con la fuerza y la bravura deseada por los guerreros en sus hermandades guerreras. Causa por la cual bebían su cerebro en desconocidas ceremonias de la Edad del Hierro hispánica. Bueno chicos, pues ya habéis visto esta divinidad muy poca conocida, vamos a reconocerlo, muy poco conocida en lo que es la mitología o por parte de la gente que suele tratar el tema de la mitología dentro de la península ibérica. El dios Arconi, un dios oso que muy posiblemente, como digo en el vídeo, está relacionado con creencias anteriores a la llegada de los indoeuropeos, preindoeuropeas, de los pueblos del Neolítico, Paleolítico, etcétera, etcétera, de las sociedades cazadoras, de todo ese mundo animista que realmente incorporó espíritus de animales en sus creencias y que los indoeuropeos los incorporaron cuando llegaron mezclándolos con todo lo que eran las divinidades de su panteón patriarcal, principalmente vinculado con las divinidades celestes. Quería hacer hincapié en un tema que comento en el vídeo que puede dar a equívoco, y es que los celtíberos, como recoge Plinio el Viejo y como también recoge Blázquez en uno de sus libros, bebían el cerebro del oso con la esperanza, o con la creencia, mejor dicho, de que el que bebía ese cerebro sufría una mutación, adquiría la fiereza del animal de una forma descontrolada. Evidentemente esto está muy relacionado con la creencia de los berserk de la mitología o del mundo germánico, los cuales eran guerreros osos que por medio de determinados rituales adquirían la fuerza del oso y se convertían prácticamente en guerreros incontrolables, atacando inclusive a sus propios compañeros. De hecho hay algunas, en el ajedrez de Lewis por ejemplo, se ven algunos berserk, entrecomillado, que están mordiendo sus escudos. Las descripciones de ellos dicen que muerden sus escudos en una especie de furor de rabia, y esto está muy relacionado, como he dicho, con esa creencia que tenían los celtíberos de que realmente el hombre, ¿no?, que bebía el cerebro del oso adquiría una fiereza descontrolada, no controlada por él. Con esto quiero decir que realmente no pensemos que era una cuestión positiva, no se sabe, no hay textos que nos puedan invitar a decir que era positivo ni negativo. Simplemente que no pensemos que los guerreros hacían una especie de ritual, esos guerreros celtíberos en la Edad de Hierro hacían una especie de ritual mediante el cual bebían el cerebro del oso para adquirir una característica guerrera y ser una especie de superhombres, supersoldados frente a los enemigos. Eso no se sabe, puede que realmente los celtíberos lo tuvieran como un ritual relacionado con lo negativo, es decir, determinadas personas que bebían adrede el cerebro del oso, pues adquirían una fiereza descontrolada y era utilizada pues para el mal de la tribu.
me viene a la mente que esto puede estar relacionado con las creencias de los hombres lobo, ¿no? Simplemente quería hacer este pequeño apunte relacionado con el vídeo que hemos visto, con el vídeo que acabamos de ver. Y nada más, tíos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, como siempre digo, que os haya gustado, que os haya parecido de interés. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.